continuación de el tema que comenzamos hace varias semanas atrás, el rabino Yeshua en el cristianismo. Se recuerda que la semana pasada traje como una presentación, no usamos las notas que teníamos, sino que vimos a un Jesús o a un Yeshua que estaba en la cárcel. Y que comenzábamos una serie de enseñanza donde nos vamos a esforzar de sacar a Jesús de la cárcel romana y traerlo a ser el verdadero Yeshua o Jesús que aparece en la Biblia. Así que en esta noche vamos a hablar sobre lo que dice el cristianismo, que acusaron por las razones porque el cristianismo dice que acusaron a Yeshua de muerte, que no son las que dice el cristianismo, ¿ok? Eso es el tema de esta noche. No es tan largo, la letra es pequeña y no voy a mandar a leer a Eddie. Okay, así que le damos gracias a Dios que nuestros ojos se han abierto en esta noche y que la palabra que vamos a recibir, ¿verdad?, suceda como hablamos la semana pasada, una transformación de la mente, un cambio de paradigma. Hoy vamos a hablar de lo que nosotros nos enseñaron, porque fue Jesús acusado a muerte, y vamos a traer lo que exactamente dice la Biblia para que veamos que no fue por las razones que nosotros ya conocíamos. Entonces voy a comenzar con, es como más o menos una repetición. Ya nosotros sabemos que Yeshua o Jesús no vino a traer nada nuevo, ¿ok? ¿Verdad? Él no violentó el sábado, el día de reposo, no rompió con el judaísmo para crear una religión nueva, ¿ok? No violentó la ley de Moisés. Todo lo que él hizo fue en cumplimiento de lo que decía la ley de Moisés o el Antiguo Testamento. Mientras que el cristianismo nos presentó a un Jesús, a un Yeshua, en contra del judaísmo, y con tal de presentar su evidencia o su testimonio, vamos a ver que alteraron la edición de los evangelios, ¿ok? Y por eso es que nosotros leemos cosas que aparentemente nos están llevando a una manera de pensar, que es la manera de pensar de la persona que está traduciendo o que está editando el evangelio. Y hablamos la semana pasada que Yeshua comenzó su ministerio a la edad de 30 años, ¿se recuerdan? ¿Sí o no? Que murió a los 33 años, ¿ok? Y que murió una muerte brutal, ¿ok? Ahí hay que dividir la palabra brutal si lo está leyendo de la que ese tipo de muerte la habían inventado los romanos, ¿ok? Y que era la muerte que se reservaba para las personas que traicionaban el imperio romano, que eran los rebeldes que se levantaban dentro del pueblo que ellos tenían conquistado en contra del imperio romano. Ese era el tipo de muerte que le daban a esas personas, ¿ok? Así que si a Yeshua le dio muerte a los romanos y utilizaron el tipo de muerte que se le daba a los traidores, que era la muerte en la cruz, quiere decir que la muerte de Yeshua tiene que haber tenido solamente un motivo. ¿Cuál es la conclusión? Que él era para Roma un traidor y un revoltoso en contra del imperio romano. ¿Ok? Exacto, era un revolucionario y estaba en contra del imperio romano. Y vamos a ver a través de las escrituras que los judíos sí se buscaron la manera de que él fuera acusado de eso ante Pilato para que lo condenaran a muerte, ¿ok? Entonces, el Nuevo Testamento, cuando te lo pone a leer, se pone a leerlo y lo miramos se recuerda que le dije con los lentes, con los espejuelos, ¿ok? Judíos o de hebreos, nos presenta a un Yeshua o a un Jesús completamente judío, ¿ok? Lamentablemente, la judeidad o el que Yeshua fuera judío se convirtió en un problema para los cristianos de a finales del primer siglo y al comienzo del segundo siglo, ¿ok? Y esto que trajo que los cristianos tuvieran que comenzar a desvestir a Yeshua del judaísmo de judíos y comenzarlo a vestir de cristianos, de otro tipo de personas, ¿ok? Específicamente, como había tensiones políticas entre Roma y los judíos, ¿verdad? Y especialmente en el año 70 fue destruido el templo, en el año 70 fue destruida la ciudad de Jerusalén, y una vez la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos. Eso fue 40 años después de la muerte de Jesús, después de Yeshua, el año 70, porque le dijo ahorita que él murió a los 33 años, ¿ok? Pues cuando sucedió todo eso, se prohibió, voy en la parte, en el último párrafo, se prohibió el judaísmo se
se le puso como un sello, se marcó como algo ilegítimo, ¿ok? Y estaba prohibido en todo el imperio romano. Tenemos nosotros entonces que los romanos, al prohibir el judaísmo, los que se habían convertido a Yeshua o a Jesús, que no eran judíos, ¿ok? Que vinieron bastantes de ellos también, se encontraron con un problema, que cuando los romanos los veían a ellos haciendo algo que pareciera judío, por asociación, ellos pensaban que esos hombres o esas personas eran judías. Y si estaba prohibido el judaísmo, ok, ya no estaba legalizado, pues entonces eso acarreaba hacia ellos pena de muerte. Nosotros, me imagino que en años anteriores, en la Semana Santa, ustedes han visto las películas que ponían, que los cristianos se lo echaban a los leones, que con ellos los encendían y hacían antorchas en las ciudades. Nerón fue famoso por eso, los ponían a pelear con los gladiadores, los quemaban vivos, los restrillaban, los buscaban, los encerraban en la cárcel para hacer de ellos el espectáculo dentro del Coliseo romano. Todo eso sucedía con los cristianos. ¿Por qué? Pero no es porque fueran cristianos, es porque ellos parecían que eran judíos, ¿ok? Porque es que se convertía a Yeshua, venía a vivir como él vivió, y venía y guardaba el Shabbat, el sábado estaba en la sinagoga, esa gente a las horas de oración, ellos estaban haciendo sus oraciones, ellos comían la misma dieta que el judaísmo enseñaba, ellos celebraban las fiestas que el judaísmo enseñaba, que en realidad que son las bíblicas, y los confundían o decían que ellos eran judíos y también los perseguían y los mataban. Si usted hubiera estado viviendo en una época como esa, que usted quiere servir a Jesús como su Salvador, pero se encuentra que si usted se parece a Yeshua, le van a cortar la cabeza, ¿cuál sería la alternativa que tenía? Esconderse y no parecerse a esa persona a la cual usted se ha convertido o ha creído. Y todavía más aún, que si yo voy a presentar a esa persona como mi Salvador, como aquella persona en que yo he creído que es el Mesías, no lo puedo presentar a los que no son judíos como un judío, porque eso está prohibido. Y al judío lo que hace es que lo matan, ¿ok? Así que ellos se encontraron en una época bastante difícil. Cuando nosotros nos vayamos a ver dando cuenta de las cosas que fueron apareciendo, se fueron diciendo, se fueron cambiando en Jesús, ellos tenían un motivo, porque no era fácil servirle a Jesús en ese tiempo. Entonces, cuando Pedro dijo que no lo conocía, quiere decir que ya, exacto, porque lo asociaban exactamente con uno de los seguidores. Ahora a Jesús lo estaban acusando de traidor. Si él era de los de él, quiere decir que él era también un revolucionario y un traidor en contra del Imperio Romano. Exacto, ese era el líder, ¿okay? Eso que les acabo de decir es lo que está en la primera página. Entonces abajo dice, problemas que confrontaron los que se habían convertido, ¿verdad? Que no eran judíos, porque ya para finales del siglo todos los apóstoles originarios ya habían muerto, ¿ok? Los que quedaban eran aquellos que se habían convertido a Yeshua, que no eran judíos, porque Roma se encargó de matarlos a todos. Okay, yo puse ahí que creo que en el año 73, si se recuerdan los que fuimos a Israel, que fuimos a Masada, el monte aquel que subimos, que está en la casa de Herodes y todo eso de piedra, la última matanza fue la que sucedió ahí, donde fueron ellos los que se suicidaron. ¿Se acuerdan cuando los romanos estaban entrando allí? Quiere decir que acabaron con todos los judíos en Israel, y los que se salvaron fue porque salieron huyendo, se fueron al exilio, ¿ok? Solamente había una secta de los judíos que los romanos aceptaron, porque él hizo un pacto con ellos. Está ahí en ese penúltimo párrafo, el fariseo Yohanan ben Zakkai. La secta de él fue la única que que permaneció, porque él firmó un salvoconducto con el que estaba gobernando Vespasiano, y le permitió a él y a su grupo, llevar a cabo o vivir o permanecer en el judaísmo, ¿okay? Ahora, número uno, el problema que ellos confrontaron, número uno, es que parecer un judío era un peligro de muerte.
Por lo tanto, los que se convertían tenían que parecer otra cosa. Bueno, en las películas cuando usted las ve, yo hace mucho tiempo que las veía, ellos estaban persiguiendo, se escondían en las cuevas, se escondían, estaba eso era corriendo y la serie que hizo, ¿cómo se llama ella? La serie que hicieron de Cristo, que después hicieron el libro de los Hechos también con Pedro y con toda esta gente, ay Dios mío, la que participaba en la serie de Something con un Angel. Esa, Touched by an Angel, que ella y su esposo hicieron una serie bíblica de la vida de Jesús, de Yeshua y después de los apóstoles. Todo eso usted lo ve y todas las revueltas que había de parte de los judíos que se levantaban en contra de Roma, que siempre estaban matándose unos a otros. Y los romanos estaban cansados de las revueltas de los judíos. ¿Ok? Es como cuando nosotros visitamos Cuba, en la isla de Cuba, siempre están pendientes si ya hay si un grupito de personas comienza a reunirse en un lugar, en una esquinita o algo, y empiezan a hablar, viene rápido alguien y da una noticia, mira que ellos están allá hablando y vienen rápido a romper el grupito, porque eso que se están reuniendo son están en contra del gobierno, de la revolución. Y eso mismo le estaba sucediendo entonces a los que se habían convertido a Yeshua en la época ya cuando los apóstoles habían muerto y eran los que habían sobrevivido y los que siguieron llevando el evangelio, ¿ok? Así que parecer judío era peligro de muerte. Si se veían los cristianos que guardaban el judaísmo, pues eran encarcelados, eran asesinados, ya ustedes saben, y eran masacrados, ¿ok? Seguir a un líder judío no era fácil. Yo no sé si yo hubiera estado vivo en ese tiempo, si me hubiera atrevido, ¿ok? Para esta época en que están persiguiendo a los creyentes convertidos, ya para finales del primer siglo, ¿okay? Cerca de los años 70, más adelante, aparecieron los 3 primeros evangelios, ¿ok? Aparecieron escritos los 3 primeros evangelios, el evangelio de Marcos, de Lucas y de Mateo, ¿ok? Y el último evangelio que apareció fue 30 años después de esos primeros 3 evangelios, que fue el evangelio de Juan. Esto es bien importante, como dice el hermano Walt, esto es bien importante porque los evangelios fueron escritos muchísimos años después de Yeshua haber muerto, mucho tiempo después, bastante tiempo después de haber él ascendido también al Padre. ¿Ok? Y el último evangelio que se escribió es el evangelio de Juan. Que más adelante vamos a ver que en el evangelio de Juan hay una edición, donde vamos a ver que donde está el problema más grande que nos conseguimos en el cristianismo, que más adelantito lo vamos a leer. Para esta época aparecieron esos evangelios y los evangelios cuando estaban siendo editados, quienes los editaban eran esos creyentes en Yeshua que no eran judíos, que estaban siendo perseguidos y masacrados, que estaban buscando la manera de quitar a Jesús o a Yeshua del judaísmo, no hacerlo velar como un judío, sino hacerlo velar como en contra de los judíos, cosa de que pudieran seguir sirviéndola y pudieran seguir predicándolo y pudieran seguir llamando a otros a que se convirtieran a él. ¿Me están entendiendo? ¿Estoy clara? ¿Sí o no? Yes. La primera estrategia que utilizaron estos que comenzaron a editar los evangelios fue que presentaron a Yeshua condenado a muerte por quebrantar el Shabbat. ¿Ok? Según los evangelios, ya nosotros hemos hablado mucho del caso de los discípulos que están recogiendo espigas. ¿Se recuerdan? Un Shabbat. ¿Okay? Pero los editores cristianos de los evangelios presentaron los cargos contra Yeshua como que a él lo acusaron por violentar el Shabbat. ¿Ok? Si nosotros nos ponemos los lentes judíos y vemos cuando están contando el relato en el mismo evangelio, nos vamos a dar cuenta que él no está violentando el Shabbat, que es lo mismo que nosotros estamos usando hoy en día para probar que él no lo violentó. ¿Ok? Todas las acciones que tuvo Yeshua durante el Shabbat tienen un fundamento totalmente verdadero. ¿Ok? Se encuentra en la Torá, en la ley judía y hasta en el Talmud se encuentra que eso fue escrito después de los años 70. Después de la destrucción del templo. O sea que son comentarios y muchísimas cosas que incluye de muchísimos rabinos y de muchos sabios del pueblo judío. Cuando los editores cristianos presentaron los cargos, miren cómo lo presentaron. Número 1, ¿ok?
dijeron que Yeshua le había permitido a los discípulos recoger espigas en el día de Shabbat. ¿Recuerdan? Que eso ya lo hemos hablado otras veces. Hay una sección en que dice todas las acciones en relación con el Shabbat, está subrayado, tienen total fundamento en la Torá y en la ley judía. Ningún rabino de la época de Yeshua habría considerado lo que estaba haciendo Yeshua en el Shabbat como una violación a la ley. Estoy ahí en esa parte. La Torá provee provisión, o la ley de Moisés provee provisión donde establece que es posible hacer excepciones en ciertas circunstancias en las que la vida está en peligro. Nosotros sabemos eso, ¿verdad que sí? Sí, amén. Mire cuándo es la excepción en cuanto a la vida está en peligro, ¿ok? El sábado, además Yeshua dijo en Marcos 2:27, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Quiere decir que la misma Torah o la misma ley de Moisés dice que salvar una vida o una nación en el Shabbat es un motivo para tú poder alterarlo y no tener, entonces poder llevar a cabo el salvar mejor la vida, el sanar a un enfermo, ¿ok? Es realizar el acto de necesidad que tiene esa persona, como por ejemplo en este caso los discípulos que están hambrientos. Usted se recuerda, usted sabe que Yeshua no viajaba de una región a otra, ni en carro, ni en bus, ni en carreta. Ellos iban como A pie. caminando. Los que han ido a Israel saben la distancia que es de Tiberias hasta Jerusalén. Y Jesús con sus discípulos se pasaba caminando de ciudad en ciudad. Eso era a piecito, caminando con los pies, ¿ok? Quiere decir, bajo una temperatura que está caliente, extremadamente caliente, exacto. Estaban llevando a cabo una misión bien importante, ¿ok? Estaban anunciando ¿qué? El evangelio. ¿Ok? ¿Qué es el evangelio? El Mesías. Estaban anunciando el reino de Dios ha llegado. Ese era el mensaje. El reino de Dios está en medio de ustedes. Y ellos realizando esa misión tan importante en medio de una temperatura elevadísima, estaban cansados, estaban agotados, estaban sedientos, estaban hambrientos, no llevaron loncheras, ¿ok? No llevaron, ¿cómo se llama? La bolsita esa del almuerzo ni nada de eso, no llevaron sándwiches ni tenían juguito. Y en este caso, la ley de Moisés le proveía a ellos, ¿cómo se diríamos? Como una dispensación, donde ellos podían comer de lo que estaba en el campo. Aquí más adelante está hablado que la misma ley de Moisés da una respuesta que la utiliza Jesús, pero la Torah dice también que si tú vas caminando, creo que lo vimos en el libro de Levítico, si tú vas caminando por un sembradío, las esquinas de la tierra que tú tienes sembrada no se deben recoger. Esas esquinas se dejan para si el pobre pasa, ¿ok? La viuda, el huérfano pasa por ahí, puede recoger y comer de lo que hay ahí. Los discípulos lo que estaban haciendo era recogiendo y comiendo. Ellos no estaban recogiendo, echándolo en una cesta para llevárselo para su casa, ni recogiendo, echándolo en una cesta para ir al mercado a venderlo. La intención era comer porque ellos estaban cansados, porque estaban agotados, porque tenían hambre, ¿ok? Eso no quiere decir que cuando yo salga del Shabbat porque tengo hambre me puedo ir a un restaurante. Eso es totalmente diferente, ¿ok? La Torah ofrece provisión para que tú puedas tomar decisiones en diferentes situaciones, pero específicamente cuando la vida está en peligro. Tampoco es, por ejemplo, los otros días yo tuve que irme en el Shabbat con Luli para un juego de béisbol, ¿verdad? Fui a acompañarla y tenía hambre, tuve que esperar a que el juego se terminara, el Shabbat se terminara a las 8:30, porque yo no quería comprar, yo no compré nada, ¿ok? Yo dije, estoy en el juego, estoy acompañándola, estoy aquí, estoy con los niños, están con el grupo de los niños especiales, pero yo no compré nada, ni una agua. Hasta que yo no llegué a mi casa, yo no comí. ¿Por qué mi vida no estaba en peligro? Estaba guardando. Porque yo había almorzado y yo hay comida en mi casa, ¿ok? Yo no llevaba 2 días o 3 días caminando sin comer. No eres diabético. Yo podía aguantar. No puedo salir, voy a comprar algo porque me estoy muriendo de hambre. Yo no me estaba muriendo de hambre, Podía ¿ok? aguantar.
Eso lo traigo como ejemplo, porque a veces, o sea, cuando tú vayas a evaluar las situaciones, ¿verdad? El hecho de que tú tengas hambre, hay gente que siempre tiene hambre. Entonces a cada rato estarían, ¿verdad?, violentando aquello que está escrito. O sea que hay que evaluar la situación, pero en este caso, los discípulos tenían hambre porque estaban trabajando duro, estaban a pie y necesitaban comer y Yeshua se lo permitió. ¿Ok? Además de eso, Yeshua también utilizó el caso de David, del rey David, cuando era perseguido por Saúl, que iba con sus hombres y llegó hasta donde estaba el tabernáculo establecido, y donde estaba en el tabernáculo están los atrios, está el lugar santo, está el lugar santísimo. En el lugar santo están los 12 panes de la preposición, ¿ok? Y esos panes solamente los puede comer el sacerdote y su familia. Y en ese caso, Dios le dio la sabiduría al sacerdote porque David le pidió para comer. Y lo único que habían eran esos panes. Y eso está prohibido. Y darle de comer era en contra de qué? En contra de lo que estaba establecido en la Torah. Pero ellos estaban siendo perseguidos, tenían hambre, estaban en una situación de vida o de muerte y necesitaban comer. Y se les proveyó un remedio, una solución para que ellos pudieran alimentarse. Quiere decir que la Torah, cuando está la vida en peligro y hay una gran necesidad, se puede acudir a esa provisión que da la misma Torah. Y yo estoy diciendo eso porque los fariseos que dicen que acusaban a Yeshua de violar el Shabbat, sabían que la Torah da esa provisión. Por lo tanto, no pudieron haberlo llevado a acusarlo de muerte por violentar el Shabbat. ¿Ok? Aparte de que Yeshua utilizó por aquí, creo que está en la tercera página. La oveja. ¿Dónde está la oveja? Sí. Tercera página. Arriba, la tercera página. Cuando ellos le hablaron de los discípulos que estaban violentando, ¿qué fue lo que le dijo? Yo, la verdad que estos son unos hipócritas, porque si una oveja cae en un hoyo en el Shabbat, la parte arriba de la página número 3, Mateo 12:11, ustedes meten la mano y sacan la oveja del hoyo donde está, la levantan. Entonces, ¿cuánto más vale un hombre? ¿Cuánto más vale un hombre o una oveja? Un hombre. Exacto, ¿verdad? Pues estoy diciendo, si salvas la oveja en el Shabbat, ¿cómo no vas a proveerle salvación o alivio a una persona en el día de Shabbat que lo está necesitando? ¿Ok? Por consiguiente, puso, es lícito hacer el bien en los días de reposo. No está diciendo es lícito violentar el Shabbat. Está diciendo es lícito, está permitido hacer el bien en el día de reposo. ¿Ok? Y entonces, pues Yeshua lo confrontó con lo que yo le dije ahorita, que está en 1 de Samuel 21, con el caso del rey David con los hombres que estaban huyendo, ¿ok? Entonces, la segunda estrategia también que utilizaron es que acusaron a Yeshua de que él se proclamó que era el Mesías, que él decía que él era el Mesías, ¿ok? Algo que los fariseos y los judíos de la época sabían que no estaba prohibido, que es común en medio del judaísmo, de vez en temporada, una que otra temporada, alguien se presenta a un rabino y decir o proclamarse que él es el Mesías. Nadie lo mata por eso. Hay gente que lo siguen, hay gente que lo creen. Ahora, el día que esa persona muere, ellos se dan cuenta, ese no era el Mesías porque murió, ¿ok? Porque el Mesías no puede morir sin antes establecer el reino mesiánico. ¿Ok? Y esto es bien importante. No puede morir el Mesías sin antes establecer el reino, porque Yeshua por eso tiene que resucitar. ¿Algún problema? Estoy hablando de algo bien importante. Porque a nosotros nos dijeron que porque Yeshua violó el Shabbat. Y le estoy diciendo que el Shabbat que hay provisión en la ley de Moisés para tú poder tomar una decisión e ir en favor de la vida humana. Es más, el judaísmo dice que si tú, por no violentar el Shabbat, no ayudas a una persona que tiene necesidad o tiene peligro en su vida, tú estás violentando el Shabbat. Así que se va como en contra de lo mismo que dice. Pero si una persona está en tu casa enferma, una mujer, un hombre que tenga a su esposa embarazada a punto de dar a luz y le dé con dar a luz, venga ese embarazo, ¿cómo se dice? Ese parto
en el día de Shabbat, su deber es, a menos que tenga experiencia, ¿verdad? De tener noción ahí, su deber es llevarla a un lugar donde pueda tener su niño o su bebé, no importando que fuera el Shabbat, porque la vida humana es más importante, salvar la vida humana, que celebrar, o sea, el mandamiento como dice literalmente, ¿ok? ¿Me están entendiendo? Y la otra que les dije es las excepciones que usó Yeshua para aclarar este asunto. Esto no quiere decir que ahora me voy a ir a leer en la Torah y encontrar los motivos cuando yo pueda violentar el Shabbat o cuando yo pueda violentar una ley para agarrarme de ahí en cualquier momentito que yo pueda, porque como dice el pastor Walter, el religioso es bien inventivo, inventa cualquier cosa, ¿verdad? El desobediente siempre se le inventa bien y busca la manera. Siempre nosotros buscamos, leemos para tratar de justificar a veces aquello que nosotros estamos haciendo. Segundo, le dije cuál era el segundo caso. La segunda estrategia, ellos, la religión o el cristianismo dicen que Yeshua fue acusado a muerte por ya autoproclamarse Mesías, ¿ok? Presentan un Yeshua en contra de la ley, de los profetas y de los rabinos de sus días, ¿ok? Marcos 14:61 dice, mas él callaba. ¿Quién era él? Yeshua. Y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Este verso se lo traigo para, este es un verso que está editado, porque quieren comprobar que fue porque se llamó Mesías y le añadieron unas palabras al sumo sacerdote. Que está, lo que está diciendo aquí, se está diciendo que él es el Mesías y esto es una blasfemia. Y eso no es cierto, porque en el judaísmo proclamarse Mesías no es una blasfemia. ¿Ok? A través de la historia ha habido varios. Muchísimos que se han ha declarado habido. Mesías, y ellos no van a aceptar hasta que muere. Muchísimos se han declarado. Quizás hasta en el día de hoy haya alguno que se esté llamando que es Mesías también. Sí, ahí. Exacto. Y ellos lo creen, porque que eso, Ellos lo creen. se supone que el Mesías, ¿quién es el que está esperando el Mesías? Los judíos. Los judíos. Se supone que el Mesías cuando venga diga que yo soy el Mesías. ¿Ok? ¿A quién se lo va a decir? No se lo va a decir a los americanos. Se lo tiene que decir a ellos mismos. Es ilógico que venga un Mesías y que se autoproclame Mesías y por eso lo vayan a condenar a muerte, porque es específicamente lo que el judío está esperando. ¿Ok? Así que no es un motivo para acusarlo de muerte. Eso también es falso. ¿Ok? Autoproclamarse Mesías no era ni es fuera de lo común en el judaísmo. La historia lo comprueba. ¿Ok? La razón verdadera de la condena a muerte de Jesús o de Yeshua. Esto lo voy a leer. Yeshua fue condenado a muerte por Roma con cargos de sedición y de conspiración agravada contra el César y el Imperio Romano. Pilato lo verificó, que lo veían como el rey de Israel. Y un rey que no había sido autorizado o que no había sido nombrado por Roma. Si se recuerdan, en aquella época el rey Herodes quien lo escogió fue Roma. Israel tenía un rey que se llamaba Herodes, pero no era descendiente de la casa de Judá. ¿Ok? No era el que le correspondía. Fue Roma quien lo nominó el rey, porque Herodes tenía que... tenía poder, tenía con qué pagar y con... Tanto es así que Yeshua, yo no lo puse aquí en una expresión, cuando le mandó a hablar al rey, le dijo, váyanle y díganle a esa zorra, hablándole al rey. Zorra es una persona que no vale nada. Quiero decir, ese rey que está ahí no vale para nada. Exacto, no trae el versículo, vayan y díganle a esa zorra. O sea, que se refería a ese rey puesto por Roma, rey de Israel, que era una zorra, no valía nada. Era como nada, o sea, no era en realidad un rey. Entonces, lo podemos buscar después, porque yo no lo traje, por favor, me
¿de acuerdo? Pero estos planes, o sea, porque por dónde iba, por haberse filtrado la noticia, mire, como la noticia de que Yeshua se estaba proclamando rey y que iba a establecer el reino, se filtró por medio de uno de sus discípulos que fue al templo y dijo a los sacerdotes los planes que él tenía. Y por eso le dieron a él ¿cuántas moneditas? Le dieron 30 monedas de plata. Y él lo entregó porque ellos se enteraron por medio de ese discípulo que le comunicó lo que él le decía en secreto a sus 12, a sus discípulos. Por eso fue que ellos tramaron matarlo. ¿Ok? Y lo vamos a ver aquí en las escrituras para que veamos que esa es la verdad y la única verdad. ¿Ok? Si leemos con atención los relatos evangélicos, puede descubrirse el núcleo del mensaje de Jesús, que consistía en anunciar que el reino de Dios ha llegado. Él afirmó con absoluto convencimiento que el reinado de Dios anunciado y la salvación que este reinado implicaba no era solo una promesa, sino era una realidad. Y todavía más que él mismo, Yeshua, era el encargado de hacer presente, ¿ok? Y actuante de ese reino. Él no lo hizo públicamente, esto no nos va a contar que lo hizo públicamente, sino que lo dijo a sus discípulos más íntimos. Juan 6:14. ¿Quién quiere leerlo? Si no están perdidos en el papel. Hoja 4. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdadero es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Muy bien, hasta ahí. Estamos viendo aquí que yo estoy diciendo para traer que no lo hacía en público. Él en una ocasión estaba predicando, estaba sanando, estaba haciendo milagros y se dio cuenta que lo querían proclamar rey. Y él no se quedó ahí para que lo proclamaran rey. La escritura dice que él se fue, sabiendo que lo iban a proclamar rey, fue y se fue escondidito y se apartó del lugar. Quiere decir que él no lo estaba declarando públicamente, ni lo estaba anunciando públicamente que él era el rey. ¿Ok? Mateo 27:11, pastor. Página 4. Y Jesús estaba de pie delante del gobernador. El gobernador le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Pilato? ¿Tú eres el rey de los judíos? El rey de los judíos, exacto. ¿Cuál es el problema de que venga una persona a proclamarse rey dentro del imperio romano sin Roma haberlo escogido? Usurpación. Dios. Sí, es Y tenía un problema, porque si viene un rey, viene en contra de quién? De César. Del César. Del César, y el César era Dios en Roma, ¿ok? Los líderes religiosos no le dicen a Pilato que ellos ya han condenado a Jesús por blasfemia, ¿ok? Más bien se inventaron los cargos. Es más, ¿qué era lo que decía en la cruz arriba que Pilato lo mandó a escribir? El rey de los judíos. Jesús, el rey de los judíos. O sea, estoy crucificando al que está diciendo que es rey de los judíos, que Roma no lo ha puesto, que se está poniendo por su cuenta y que lo que merece es pena de muerte en la cruz porque es un traidor. ¿Ok? Eso es lo que estaba declarando. Lucas 23:2 dice: encontramos a este hombre, estos son los fariseos, los religiosos, alborotando a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Esto es lo que le dijeron a Pilato. Cuando él le dijo: yo no le encuentro nada a este hombre. ¿Qué ha hecho? No, este hombre está alborotando a la nación. Este hombre está diciendo que no paguen impuestos a César. Y si no pagaban los impuestos a César, ¿qué pasaban? Problema tenía. Problema grande, porque César exigía grandes impuestos y todo el mundo tenía que pagarlos o pena de muerte. ¿Ok? Y aparte de eso, está diciendo que es rey. ¿Ok? Lucas 23:13. Luli, ¿lo tienes? No, en la página 5 arriba. Marí. Pilatos. Pilatos, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo:
Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título con. Un título título con. Título con. Letras griegas. Ujú. Hebreas diciendo, este es el rey de los judíos. O sea, ¿de qué están acusando a Yeshua de muerte? ¿Por qué? Pues porque... por Yo lo que quiero perturbar saber al es si lo pueblo, entendieron. Por fabricado. Fueron cargos fabricados. ¿Era verdad que él está diciendo que el reino de Dios había llegado? Sí, Bueno, le estaba diciendo eso. Exacto. Pero no estaba diciendo en público. Ah, Él lo estaba diciendo a ellos, a los de ellos. a ellos calladitos, ¿ok? ¿Quién le llevó la noticia a los sacerdotes y a los fariseos en el templo? Judas. El que fue a venderlo, exacto. Mira, este tipo está diciendo que es rey, este tipo va a hacer este tipo esto, lo otro. Es más, los hijos, la mamá de los hijos de Zebedeo fue allí y le dijo que si cuando esté en el reino, que si déjame a la derecha, que si a la izquierda, que si esto, que si lo otro, todo lo que le está planeando. Y ahí entonces los fariseos dijeron, aquí sí lo podemos acusar, porque de violar el Shabbat no lo podemos acusar porque él está utilizando la provisión de la Torah, ¿ok? ¿Qué fue lo otro que le dije que lo acusaban? Por llamarse Mesías, autoproclamarse Mesías, no lo podían acusar de muerte por eso. Porque para nada estaba molestando a Roma, ni estaba siendo alborotoso para con Roma. Los discípulos íntimos sí sabían que Yeshua era el rey hijo de David. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Muy bien, esto es una prueba que trae ese verso para que vean de que ellos sí, los más íntimos, sabían que él estaba hablando de un reino, de que él era rey y de que él estaba estableciendo un reino. Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos Ujú. que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos al uno a tu derecha y al otro a tu izquierda. Muy bien, Mateo 19. Jesús le dijo, de cierto os digo que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que Jesús sí estaba diciendo, ¿ok? Que el reino era de él, que él era un rey y que los apóstoles iban a sentarse con él a juzgar a las 12 tribus. Hechos 1:6. ¿Por qué ellos le hicieron esa pregunta? Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estamos viendo, yo le estoy trayendo unos versículos, usted puede leer los evangelios de nuevo y cuando los vea poquito a poco se va a dar cuenta que este fue el problema que tuvo Yeshua con los romanos. Roma no perdonaría ni perdonaba una revuelta más. Si Yeshua se proclamaba rey, ¿a él tenía mucha gente o tenía poca gente? Tenía mucha gente que le seguía. Es más, unos días antes de la Pascua, cuando él entró en un asno, en un pollino de un asno, y todo el mundo tiraba las palmas a los pies y le decían Hosana al rey, que viene, que si esto, que si lo otro. Ya el pueblo estaba proclamándolo a él rey, ¿ok? Era la famoso de que El Domingo de Ramos, ese es el famoso Domingo de Ramos, exacto. Ya lo estaban proclamando rey. Él no dijo nada, él no dijo tampoco que él no era. No Él siguió en su burrito por ahí, en su asnito por ahí, chinguín, 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 chinguín. Hasta que le llegó al lugar donde iba a celebrar la Pascua y todo eso. Él no lo negó, pero tampoco lo estaba, como dice, publicando, ¿ok? Así que Yeshua estaba siendo presentado como un agitador de las masas que ponía en peligro los intereses personales y de los intereses personales de Roma, ¿ok? Y lo más importante, que dijeran que no había que pagarle impuestos al César. Eso era lo más terrible. Sin embargo, el mismo Yeshua en una de las enseñanzas, ¿se recuerdan? Que Pedro le dijo, hay que pagar, en dos enseñanzas él tiene, dos. En una le dijeron, y esta moneda, ¿quién?
Le pregunta, ¿de quién es la imagen del que está en la moneda? César. Cuando pregunta, hay que pagarle los impuestos a César, ¿de quién es la moneda? De César. Ah, pues denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en otra ocasión estaban recogiendo los impuestos y Yeshua no tenía ni pero tenía dinero. Y el Señor le dijo a Pedro, sácate un pescadito del agua, sacó el pescado, abrió la boca y sacó el dinero para pagar los impuestos. Eso está en los evangelios. Quiere decir que él pagaba los impuestos. Así que aquí hay que pagar impuestos. Aquí está. Quiere decir que él no estaba en contra de pagar los impuestos. Eso se lo añadieron los fariseos con tal de poder lograr que Pilato lo condenara a muerte como un revoltoso, un traidor, un revolucionario, ¿ok? Que estaba en contra del imperio romano. Los discípulos íntimos, ya leímos eso, ¿verdad? Hasta Hechos leímos. Vamos. Juan 18. Era Caifás el que había dado consejos a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregados a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a... Y esa declaración de Yeshua, ¿qué problema le buscó? La muerte. La muerte. Sí. Él sabía que lo que estaba diciendo delante de Pilato Me va. le traía la muerte. Y aunque lo ponen a él que se lavó las manos, porque que si yo no encuentro nada en esto, él se lavó las manos y todo eso, él lo acusó. Digo, él lo condenó, ¿verdad? A muerte. Los magos, cuando estaban buscando al niño al nacer, al final de la página 5, los magos decían, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y fueron a donde Herodes con esa noticia. Y cuando Herodes se enteró, un rey, me van a sacar de mi reinado. Mandó a matar a todos los niños, pero Yeshua no fue matado en ese momento. Tengo en la página de atrás algo que quiero que leamos. Esto es lo que dicen en el internet, cuando tú te pones a buscar por qué fue acusado Jesús a muerte. Esto es lo que dice en el internet. Lo tienen todo en esa última página atrás, ¿verdad? ¿Por qué crucificaron a Jesús? Una de las acusaciones principales era la profanación del sábado, cuyo obligado descanso había levantado Cristo con las curaciones efectuadas en ese día. Eso es lo que les dije, ¿verdad? El hombre de la mano seca, la mujer encorvada, el hidrópico, el ciego de nacimiento y el paralítico de la piscina probática, a quien le dice Jesús, coge tu camilla y anda. Las palabras de Jesús, quien come mi carne y bebe mi sangre vivirá eternamente, son otras de las puntas del asa del proceso de acusación a muerte. Ya que las, hidrópico? ¿Cuál es el hidrópico? ese, no recuerdo, pero tiene que ver algo con agua, porque es hidro. Es hidro, sí. Que, ya que la sangre como flujo de vida estaba prohibida como alimento en el libro de Génesis. Y como él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, pues también por eso fue que lo acusaron y que de eso también por a muerte. ¿Ok? También se le acusó de blasfemo cuando dijo aquella frase, destruyan este templo en 3 días y lo reedificaré. Pero Cristo no se refería al edificio, sino al templo de su propio cuerpo. Cristo no contesta a estas acusaciones. Entonces Caifás, prescindiendo de ellas, le increpa, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Lo que les digo ahorita, esa no es una acusación de muerte para los judíos, ¿ok? Tú lo has dicho. La respuesta de Jesús. Esta respuesta se estima como delito. Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más pruebas? Es declarado reo de muerte, acordándose remitir al condenado al procurador romano Poncio Pilato. A nosotros no nos es permitido matar a nadie. Eso es lo que presentan los evangelios en sus ediciones como causa de condena de muerte. Le puse la paginita y pues si usted lo quiere mirar después, mira,
La opinión de Málaga, Semana Santa, bla, 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 la información que acusaron a Cristo. Los que se oponían a Cristo reaccionaron contra el Señor intentando desprestigiarlo con todo género de críticas. El común denominador de todas sus acusaciones es que Jesús no cumplía la ley. Mire cómo el cristianismo está sacando a Yeshua de qué? Desjudaizarlo. Primero que violentaba el Shabbat, lo que dijo de la Pascua, porque sanaba en el Shabbat, todas esas cosas, cuando todo eso está permitido. Si la vida está en peligro de una persona, hacer el bien, el mismo Yeshua lo dijo, hacer el bien en el Shabbat, claro que está permitido. Es más, en una dijo, ustedes no han oído que misericordia quiero. Ustedes no saben lo que es misericordia, ¿ok? Aquí entonces, este es en otro escrito que dice, lo acusaron porque él no cumplía la ley, presentándonos a un Yeshua que no cumplía la ley de Moisés. Le acusan de blasfemo cuando perdona los pecados al paralítico y después lo cura de su enfermedad. Dicen que es pecador. Sabemos que este hombre es pecador y le acusan de pecados concretos contra la ley. ¿Okay? Todo lo que le acusan es que él va en contra de la ley. Como violar el sábado haciendo milagros y curaciones, como si no fuese lícito hacer el bien en el sábado. También le llamaban mentiroso, porque tú das testimonio de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Lo acusaron de ser amigo de pecadores y de comer con ellos, sin ver que Jesús no ha venido a buscar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Otras acusaciones era que engañaba al pueblo llevándole por caminos distintos de los que establecían las guías oficiales de Israel. Eso quiere decir el judaísmo. ¿Okay? Cuando en realidad esto ocurría porque eran guías ciegos que hacían caer a todos en el pozo. También decían que era ignorante porque no había estudiado en ninguna de las escuelas de Israel. Yeshua, cuando dijimos aquí que desde niño fue enseñado en su casa, como todo niño judío, luego en la sinagoga, luego todas esas cosas, le dijeron que él no había estudiado en ninguna de las escuelas de Israel, desjudaizándolo, ¿ok? Quiero que vean que eso está en el internet, ¿ok? Cuando esto era una prueba más de su mesianidad, ya que conocía las escrituras mejor que los maestros de Israel sin haber estudiado. Otra acusación es que estaba loco. E incluso muchos de sus parientes interpretaron así su predicación tan fuera de lo ordinario. Para ellos Jesús es un enemigo, un blasfemo, porque predica un reino de Dios que llega como gracia, perdón de los pecados y no como juicio. Por eso no entenderán o no entendían que curaba en el sábado, ya que para ellos era más importante la inactividad mandada por la ley en ese día que ejercer la compasión y hacer el bien a una persona que sufre. Esto que está diciendo no es que sea mentira, es que está diciendo que los religiosos lo estaban acusando a muerte por esto, ¿ok? Y esa no es la verdad. Le hace el papel de papel. Yo le probé a ustedes que lo acusaron de muerte fue por traidor, por sedición, por revolucionario, por decirse que es que acusaron de rey. Debieron sentirse muy heridos los escribas y los fariseos cuando les explicó Jesús la parábola del samaritano, en la que un hombre impuro, ustedes saben que no era judío, que no era levita, que no era sacerdote, fue el que socorre al hombre asaltado. Jesús llega a decirle que los publicanos y los pecadores le precederían en el camino del reino de los cielos. Ya se entiende que en el supuesto de que se arrepientan de sus pecados. Por todo ello, no puede extrañarnos que los evangelios digan, buscaban la manera de acabar con él, intentaban quitarlo de en medio y como manifestación máxima de la oposición a Jesús, el consejo de Caifás, que era mejor que un hombre muriera por muchos, por todo el pueblo, pues a la muerte. Yeshua aceptó la muerte, sí, bajo un principio del judaísmo que dice, la muerte de un justo trae expiación a los de su generación. Cuando Yeshua se dio cuenta que su destino es morir, es la muerte, porque no aceptaron su propuesta del reino de Dios, lo acepta la muerte, y él mismo la provoca. Cuando leímos ahorita, ¿se acuerdan lo de Poncio Pilato? ¿Eres tu rey? Bueno, mi reino no es de este mundo, bla, bla, bla. ¿Tú eres tu rey? Bueno, tú lo has dicho, sí, yo para esto yo he nacido, para ser rey. Y con ahí se puso. Se sometió a la voluntad del Padre sin renunciar a su misión mesiánica. Confió en que al final el Padre cumpliría su promesa a su pueblo de Israel.
En esta noche yo lo que he querido es que ustedes vean que el paradigma ese de que nosotros tenemos en nuestra mente de que a Yeshua le habían acusado a muerte y murió en la cruz porque violó el Shabbat, ¿ok? Y porque se declaró Mesías, porque se declaró hasta hijo de Dios también, que eso también es común, declararse hijo de Dios en el judaísmo. Eso no es nada malo, eso no es pecado, eso no es castigo de muerte, castigado por muerte. Esas no fueron las razones por las cuales a él lo llevaron a la muerte a la cruz. Las razones fue que su predicación era del reino que venía a la tierra, el reino de Israel que venía a la tierra y el reino de Israel venía con él. ¿Ok? Y de ahí se agarraron los escribas y los fariseos y los líderes del Sanedrín para llevarlo delante de Poncio Pilato, delante del tribunal de Roma, que no aceptaba revolución, que no aceptaba que nadie se nombrara por sí mismo rey si no eran ellos, que no aceptaba que nadie dijera que no había que pagar impuestos, que no aceptaba que nadie viniera a sobrepasar a lo que ellos ya tenían establecido, ni que viniera a hacer ninguna revuelta en el lugar. Así que su motivo de muerte fue por traición. Fue acusado de muerte. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Y espero que hayamos podido comprender, Señor amado, la enseñanza y podamos ver con claridad que nuestro Yeshua no fue, Señor, llevado a la muerte por los motivos que habíamos aprendido anteriormente, sino por los motivos del enfrentamiento en contra del Imperio Romano, en contra de César. Te lo pedimos todo en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre. Los que estén enfermos, Señor, sánalos, ministra sus vidas y siempre, Señor amado, continúa ayudando a aquellos que están expuestos quizás a este problema atmosférico, Señor, en la Florida, en el este de los Estados Unidos, y que no llegue hasta acá tampoco donde estamos nosotros.